Hola a todos, mi nombre es Gonzalo Salgado y bienvenidos nuevamente a mi canal, Gonzalo Creativo Multimedia. El día de hoy vamos a implementar el sistema de huesos a este personaje. Antes que nada, me gustaría agradecer a Miguel Camilo Gutiérrez Ruiz, de quien es este modelo 3D. Dejo su información en la descripción de este video. Realmente es un artista formidable. Retomando el tema que nos compete el día de hoy, vamos a iniciar con el sistema de hueso. Para eso vamos a crear nuestro primer hueso, teniendo el cursor 3D en toda la mitad de nuestro plano. Con Shift A vamos a crear el primer hueso, nos metemos en la parte de armature y automáticamente se crea el primer hueso. La estructura de hueso, como lo podemos ver acá, voy a ocultar el personaje para que lo podamos ver un poco mejor, tiene dos esferas y un cuerpo dividido por dos especies de pirámides. La pirámide más angosta es donde se encuentra la cabeza de mi hueso. Y la pirámide más larga es donde se encuentra la cola de mi hueso. De la cola es de donde podemos extruir los demás huesos para construir todo el esqueleto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es situar este hueso en la parte del coxis del personaje. Para eso, lo voy a mover en el eje Z. Y nos vamos a dar cuenta que el hueso casi no lo puedo ver. Para que eso no interrumpa nuestro trabajo, nos vamos a ir a la parte de esqueleto, Viewport Display y aplicamos la opción de In Front. De esta manera podemos ver el esqueleto, no importa en qué posición se encuentre. Para generar el resto de la estructura, nos vamos a ir al modo de edición y nos vamos a dar cuenta que podemos seleccionar el cabezal, la cola o el cuerpo de mi hueso. En este caso lo que yo quiero es ajustar la cabeza un poquito más abajo del pelvis, lo puedo mover con G. Y para generar el resto del esqueleto tengo dos opciones. La primera opción, puedo mover mi cabezal en el eje X hasta llegar acá abajo y de esta manera con E puedo extruir el resto del esqueleto. La segunda opción es tener solo un esqueleto, seleccionar el cuerpo, clic derecho y poner subdividir las veces que sea necesario. De esta manera podemos coger los cabezales del hueso y moverlos hasta el punto que deseamos. La cantidad de huesos influye en la fluidez de la animación. Sin embargo, la cantidad de huesos también implica que el archivo puede llegar a ser muy pesado si lo queremos utilizar para entornos como por ejemplo videojuegos. En este caso, solamente deseo generar un hueso extra que es la parte de la cabeza y el cuello. Al implementar los huesos, sería ideal que se acomodaran a la curvatura del cuerpo. Es por eso que voy a hacer un desplazamiento de todos los huesos en la vista lateral. Una recomendación muy importante es que empecemos a nombrar cada uno de los huesos. Nos va a servir para el sistema de pesos. Es por eso que voy a seleccionar cada uno de los huesos y le voy a poner un nombre diferente. Después vamos a continuar con los huesos del brazo. Para eso, con Shift y clic derecho vamos a llevar nuestro cursor 3D a la altura del hombro y de ahí con Shift A creamos otro hueso. Este hueso lo vamos a mover hasta la parte del brazo, parte de la muñeca, y de ahí lo vamos a subdividir. Tenemos que estar visualizándolo en todas las vistas para garantizar que ese hueso se encuentre en la parte que nosotros deseamos. Para hacer más sencillo este rigging, no vamos a estructurar toda la parte de los dedos, únicamente en este caso vamos a generar la mano y vamos a generar otro hueso para la parte del pulgar. Igual que hicimos con la columna, vamos a nombrar los huesos del brazo, pero con un pequeño detalle. Al finalizar el nombre de cada hueso, digamos mano, vamos a poner punto y vamos a poner en mayúsculas R, referente a right, es decir, el lado derecho. Lo mismo lo vamos a repetir en la parte de la pierna. También tenemos que nombrar los huesos de la pierna.
Una vez terminamos con la estructura del esqueleto básica, tenemos que sacar los controladores. Existen varios controladores, pero inicialmente vamos a tener un controlador para hacer la kinestesia del brazo, otro controlador que nos hace la rotación del codo, otro controlador para la rodilla y otro controlador para la kinestesia del pie. Para eso tenemos que seleccionar la muñeca, extruir otro elemento, al igual que en el pie. Y vamos a generar otros elementos que van a salir de los codos, que nos van a servir como los polos. Todos estos elementos de controladores los tenemos que desparentar. Para desparentarlos los vamos a seleccionar y vamos a poner al P, vamos a poner Clear Parent. El controlador de la rodilla lo vamos a dejar un poco más arriba de la altura de la rodilla. Y el controlador del codo puede estar exactamente ahí. Una vez terminamos esto, vamos a emparentar los polos a los controladores de las extremidades. Seleccionamos primero el polo, luego el controlador y lo emparentamos con Control P, pero no vamos a poner Connect, sino Keep Offset. Antes de iniciar la kinestesia inversa, tenemos que recordar también nombrar estos huesos controladores. Con esta estructura podemos empezar a implementar la kinestesia inversa. Para eso tenemos que cambiar de modo edición a modo pose. En este caso seleccionamos el antebrazo y nos vamos a dar cuenta que existen unos modificadores para huesos. Entramos ahí y ponemos Invert Kinematic. En Invert Kinematic, para eso tenemos que decir primero cuál va a ser el controlador. Seleccionamos Armature y el hueso sería el controlador del brazo. Luego seleccionamos el polo. Para el polo incluso podemos coger nuestra herramienta de cuentagotas y seleccionar cuál va a ser el polo. Si nos llega a pasar este elemento donde hay una pequeña desviación, no hay ningún problema porque podemos cambiar el polo del elemento. Lo voy a dejar aproximadamente 90 grados. Y por último tenemos que decir la cadena, es decir, cuántos elementos se van a influenciar desde este elemento hasta el resto del esqueleto. Solamente van a ser 2 huesos. 1, 2. Y así nos podemos dar cuenta que se está modificando este elemento. Acá hay un pequeño error porque este hueso se quedó sin emparentamiento. No hay ningún problema, seleccionamos hijo, en este caso lo tenemos que emparentar con la muñeca, seleccionamos padre, control P y Keep Offset. Si volvemos a modo pose, vemos que todo está funcionando correctamente. El controlador de brazo me mueve toda la extremidad y el codo me genera una rotación de este elemento. Perfecto. Lo mismo lo hacemos con la pierna. Seleccionamos la tibia, decimos Invert Kinematic. Primero tenemos que seleccionar el controlador, en este caso el controlador de la pierna, y segundo tenemos que seleccionar el polo, en este caso la rodilla. Nuevamente, si tenemos problemas no hay ningún lío, simplemente cambiamos el ángulo del polo y ya está arreglado. Ponemos nuevamente la cadena. Ahora nos damos cuenta de que está funcionando perfectamente. Si queremos hacer una rotación del pie sin necesidad de seleccionar directamente el pie para rotarlo, podemos copiar la rotación del elemento. Es decir, seleccionamos el pie, nos vamos a ir a Containers, acá vamos a copiar rotación, en este caso queremos copiar la rotación de este hueso, sin embargo igual tenemos que especificar cuál es el hueso que queremos copiar la rotación, en este caso sería el controlador de la pierna. En este caso lo vamos a invertir únicamente sobre el eje X,
En espacio vamos a decirle espacio local, igual que aquí. Y por último nos vamos a asegurar en esta parte de las propiedades del hueso, en relaciones, desactivar la rotación inherente. En este caso vamos a hacer las pruebas y nos damos cuenta de que el pie se encuentra con la rotación del controlador. Tenemos que asegurarnos que la malla únicamente se deforme con los huesos internos, más no con los controladores. Para eso vamos a seleccionar todos los controladores y vamos a desactivar la propiedad de deform que se encuentra en propiedades de hueso. Seleccionamos, quitamos deform. Por último, todo este sistema de esqueleto que se encuentra en este hemisferio lo tenemos que duplicar al otro lado. Para eso nos vamos a ir al modo edición, vamos a seleccionar todo el esqueleto de un hemisferio. En herramientas vamos a poner X-Axis Mirror, clic derecho y simetría. De este momento podemos ver que duplicó la parte del eje X y no solamente eso, los nombres también se cambiaron. Para eso podemos irnos a la parte de armature y podemos poner nombres. Si nos damos cuenta, los nombres que antes eran R cambiaron a L. Igual tenemos que asegurar que esta parte esté funcionando normalmente, es decir, vamos a hacer pruebas. Funciona perfectamente. Perfecto. Si queremos dejar el esqueleto en la pose original, podemos seleccionar todos los huesos, nos vamos a pose, Clear Transform y le podemos decir todo. Otra vez, la pose se encuentra en el modo original en que lo dejamos. Antes de aplicar la malla al hueso tenemos que asegurarnos de emparentar todo. En este caso yo quiero emparentar estos brazos, los quiero emparentar aquí al tórax, entonces control P, Keep Offset. Lo mismo con las piernas, selecciono las piernas, selecciono el coxis, control P, Keep Offset. Si nos vamos al modo pose nos vamos a dar cuenta que el coxis es el controlador de la mayoría del esqueleto. Vamos a quitar la parte de los nombres. Como último paso tenemos que pegar la malla al esqueleto. Para eso nos vamos a modo objeto, seleccionamos la malla, seleccionamos el esqueleto y ponemos control P. De todas las opciones que tenemos aquí, vamos a trabajar la más común, que es pegarlo con pesos automáticos. Eso quiere decir que el programa va a interpretar qué parte de la malla se va a pegar a cierto grupo de huesos. Una vez hecho esto, nos vamos a dar cuenta que el personaje quedó completamente pegado a la malla. Si movemos el esqueleto, se mueve el personaje. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta, como pasó con los ojos, que quedaron elementos sin estar asignados a un hueso o que los pesos están mal distribuidos. Los pesos es la manera como la malla se pega al esqueleto y eso lo vamos a ver en un momento. Primero lo que quiero hacer es pegar la parte del esqueleto al cráneo. Para eso voy a volver al modo objeto, selecciono los ojos. Una vez selecciono los ojos vuelvo a seleccionar el esqueleto y vuelvo a repetir el procedimiento. Control P, pegar con pesos automáticos. Volvemos al modo pose, movemos el hueso de la cabeza y podemos verificar que los ojos quedaron completamente asignados al hueso de la cabeza. En caso de que no sea así, toca verificar que los ojos no hayan quedado asignados a algún otro hueso. También tenemos que verificar que los otros pesos hayan quedado bien distribuidos. Por ejemplo, cuando muevo la pierna, vemos un movimiento un poco irreal en la parte del saco. Para arreglar la asignación de los pesos vamos a hacer el siguiente procedimiento. De hecho, existen dos maneras de hacerlo. La primera, vamos a volver al modo objeto, seleccionamos el esqueleto, luego seleccionamos el resto del cuerpo y una vez tenemos seleccionado el esqueleto junto al resto del cuerpo, nos vamos a ir a pintar pesos. Weight Paint. Nos vamos a dar cuenta que la interfaz cambia, el personaje captura los tonos color azul y esto tiene una lógica. En el panel derecho
en la ventana de grupo de vértices nos vamos a dar cuenta que existe un grupo de vértices por cada uno de los huesos que asignamos. ¿Qué quiere decir? Que si seleccionamos el grupo de vértices podemos ver qué parte de la malla está asignada a ese elemento. Los colores nos indican algo muy especial. Si es un color azul, como el que encontramos en el rostro, en este caso, quiere decir que no hay ningún elemento asignado al hueso. Pero si lo tenemos de color rojo, quiere decir que hay una asignación al 100% de ese elemento. Para arreglar la asignación de los pesos tenemos que utilizar los diferentes pinceles. Principalmente hay dos, el de agregar y el de sustraer. Si nosotros ponemos agregar, vamos a notar que pintamos y asignamos más el color rojo, quiere decir que tiene más prioridad ese elemento al hueso que esté seleccionado, en este caso sería el tórax. Pero si seleccionamos sustraer, nos vamos a dar cuenta que la acción que va a realizar es una acción contraria, es decir que le estamos quitando peso al elemento. Si alguno de los pesos del personaje quedó mal, en este caso yo quiero que el tórax no tenga ninguna influencia en el cuello, es decir que tengo que sustraer el cuello. Lo único que tenemos que hacer es dibujar esa parte y nos vamos a dar cuenta que estamos quitando influencia de la malla sobre ese hueso en particular. En la parte del fémur, en esta parte en particular, también voy a repetir la acción de sustraer, pero en este caso, en esta parte del saco, porque al mover la pierna no quiero que tenga influencia sobre la parte del saco del personaje. Lo mismo lo voy a repetir con el otro hueso. Nos vamos a dar cuenta que a la medida que voy dibujando, la malla se va restaurando a su estado original según el hueso que esté seleccionando. Si queremos modificar las propiedades del pincel, podemos hacerlo en la parte superior. En este caso voy a volver a seleccionar agregar y me voy a dar cuenta que si muevo el peso ya no estoy pintando completamente en rojo, sino estoy pintando con un color medio. También puedo modificar el radio de mi elemento si quiero pintar elementos más grandes o un poco más pequeños. De aquí en adelante lo que tienen que hacer es verificar hueso por hueso, verificando que exista una asignación adecuada de los pesos de la malla al esqueleto. Al final, cuando verificamos que la malla está adecuadamente distribuida por todos los huesos, ya podemos empezar nuestros procesos de animación desde el modo de pose. Sin embargo, teniendo en cuenta que tenemos que seleccionar el esqueleto. No siendo más, espero que hayan disfrutado este video. No olviden compartir y poner un like si les agrada este contenido. Muchísimas gracias.